Nunca imaginó que el amor viniera de quien menos lo esperaba. No porque ella se creyera imposible de enamorar, Bruna no tenía tiempo para romantismos, sino porque durante años había construido una arquitectura entera alrededor de una sola palabra: suficiencia. Suficiente para sobrevivir, suficiente para no depender, suficiente para nunca tener que mirar atrás y suplicar. Y sin embargo, aquella tarde de lluvia, en una calle cualquiera que olía a asfalto caliente y a aceite de motor, esa construcción se resquebrajó como una caja de pizza maltratada. El choque fue trivial, y a la vez perfecto para presentarlos. Una moto, una bandeja de cartón con 2 pizzas y una lata de refresco que escapó como si tuviera voluntad propia y le hizo un agujero a la camisa blanca de un hombre que pisaba fuerte, pero que, por alguna razón, no supo cómo mirar la mancha primero y responder con cortesía después. Bruna, de 24 años, con la chaqueta impermeable demasiado grande para sus hombros y el casco entre las piernas, se quedó con la moto inclinada y la cara demasiado cerca de la del hombre que miraba su camisa con un notorio disgusto. —¿Te importa? —dijo ella, el tono justo de sarcasmo para que no sonara a disculpa. El hombre limpió la mancha con servilletas que no necesitaba, como si la acción fuera una demostración de control más que de gentileza. Tenía la camisa manchada, era cierto, y una camioneta vieja al lado, con puertas que llevaban el nombre de un taller mecánico escrito con una tipografía casera. Detrás, una puerta metálica con grafiti y olor a graxa prometía. El barrio entero olía a taller y a cafés tardíos. —Podrías tener más cuidado —respondió él—. Esa chapa la mandé a reparar esta semana. Bruna lo miró a los ojos. No porque quisiera intimidarlo, porque su mirada era la forma más eficiente de decir que no aceptaría sermones. Había aprendido desde niña a pelear la vida con la misma intensidad con que su madre peleó las humillaciones en días que aún la marcaban. No pediría ayuda, no pediría compasión y no permitiría que nadie le dijera que era débil por ser líder de su propia fragilidad. Soy repartidora. Colocó la moto en marcha con movimientos rápidos. Si me disculpas, tengo más entregas que hacer, señor. Miró la chapa de la camioneta, leyó Taller de Moraes y volvió la vista. Davi. Cuando el nombre tocó el aire, el hombre frunció el ceño con esa mezcla de sorpresa y orgullo que viene con la pertenencia a un oficio. Davi, 40 años, dueñito reciente de un taller que todavía no acostumbra a las críticas, no supo si eso lo hacía mayor o menos mayor. Tuvo una forma de mirar que intentaba ser paternal sin convertirse en paternalista, protector sin convertir el mundo en una cárcel. —Vale —dijo al fin. —¿Pizza? ¿Perdones? ¿Puedo pagar la limpieza? Ella negó con la cabeza. Lo dejó decirlo todo y luego lo cortó con una frase que era una banda de sonido de la independencia. —No necesito que me pagues nada —dijo—, pero puedes enseñar a tu calle a no hacerme tropezar con latas sueltas. Davi soltó una risa corta, dejando salir algo entre la molestia y la admiración. No era el tipo de risa que tendría con cualquiera. Había una curiosidad contenida en su gesto, como si, detrás de la camisa arruinada, él también detectara algo que desafiaba su papel de protector. Él quería proteger. Ella no quería que la protegieran. Se olían los contornos del choque que sería más grande que una mancha de refresco. Se fueron cada uno por su lado. Ella en su moto con una pizza menos y el casco apretándole la nuca. Él con la camisa húmeda y la mirada perdida en la calle que había reclamado su normalidad. Y la lluvia los tomó a ambos desprevenidos. No era aún la tormenta que luego tendría nombre propio en la memoria del barrio. Era simplemente la lluvia indicada para hacer que la gente apurara el paso y que el aroma del café pareciera más apetecible. Si te atrapan este tipo de historias, suscríbete. No quiero que te pierdas lo que sigue. Después de esa tarde, la ciudad siguió su rumbo como si nada.
Los semáforos cambiaron, los peatones se refugiaron bajo techos improvisados y la pizzería donde trabajaba Bruna emitía su propia música de caja registradora y humo de horno. Pero para Bruna, el choque no fue insecto volando contra el cristal. Encendió algo que llevaría más tiempo en apagarse. Ella no hablaba de su historia como quienes relatan una crónica sin emoción. Sus amigas, un grupo que se autodenominaba con ironía las cansadas, más que un club, era un pacto. Nunca depender, nunca bajar la guardia, nunca permitir que la ternura fuera una excusa para la pérdida de autonomía. Se encontraban los sábados en un bar de barrio, con vasos de vino medio vacíos y conversaciones que funcionaban como terapia y como entrenamiento. Bruna escuchaba, reía, y a veces humillaba a la ternura con bromas filosas. Dejó claro desde joven que su vida no tendría rescates. La dureza de Bruna tenía raíces. Su madre, mujer de pocas palabras, cuidaba de una dignidad maltratada por años de humillación pública. Promesas de hombres sin valor, peleas que terminaban en silencios, la economía doméstica resuelta con poco y orgullo llenando el resto. El padrastro, de carácter controlador, dejó cicatrices escondidas que se convertían en muros. Ordenaba, exigía obediencia, y hacía del afecto una condición. Bruna aprendió a construir una fortaleza con ladrillos de autosuficiencia. Amor, para ella, era una carta a abrir, solo si no dependía de nadie para vivir. Davi, por su parte, llevaba en los hombros una educación distinta. Su padre, cincuentón de mano dura y reloj puntual, había sido un hombre que medía el tiempo por la puntualidad de un taller y por la limpieza de un uniforme. Davi tomó de él la necesidad de ser necesario. Creció entre repuestos y lecciones que decían, cuidar es amar. Pero la línea entre cuidado y control es fina. Y Davi, sin ánimo de admitirlo, la había cruzado en pequeñas ocasiones. Una llamada pasada a la hora que no gustaba, consejos no pedidos presentados como órdenes, la idea de que su intervención arreglaría lo que estuviera mal. Su reciente compra del taller fue un intento por afirmar algo propio, por ser capaz de sostener a quien lo necesitara sin sentir que le faltaba un lugar en el mundo. En la siguiente semana sus vidas se cruzaron como imanes con polos opuestos. Bruna dejó una pizza sin reclamar en el mostrador del taller, por si acaso el hombre con la camisa manchada volvía a aparecer. No fue un gesto romántico. Fue una manera de verificar si aquel encuentro había sido solo una colisión casual. Davi la vio cuando entró por la puerta con su gorra y el motín de engrudo de su jornada. Hicieron lo que la gente hace cuando no sabe qué decir. Intercambiaron banalidades, mostraron su mejor defensa y evitaron mirar demasiado tiempo hacia el interior del otro. Hubo charlas intermitentes. Davi se mostró cortés y un poco torpe intentando no sobrepasar límites. Bruna devolvió el complot con frases secas que no invitaban a la complicidad. Entre ellos se tejió una cortesía agreste, y allí, en los huecos de esa cortesía, empezaron a percibirse grietas que no eran de piedra sino de necesidad y orgullo. Una noche, Jonas, amigo de Davi y compañero de taller, se sentó con él en la barra de un bar, mientras el resto del barrio hacía su vida y la lluvia dibujaba remolinos en los charcos. Jonas conocía a Davi desde la adolescencia y sabía cómo leerle las intenciones. La necesidad de sentirse útil, el miedo a la irrelevancia, el deseo de no acabar solo. Le dijo, con la crudeza que tenían los amigos, «Tío, la chica esa no quiere que la salven, quiere que la respeten. Si te metes con socio de protector, lo más probable es que te gane tu propia intención». Davi lo escuchó con atención, no se lo tomó como un juicio, lo entendió como un dato. Y los datos lo modificaron de formas pequeñas pero visibles. Empezó a medir sus palabras, a preguntar más y a imponer menos. No había epifanías heroicas, sino pasos de hormiga hacia una forma de respeto que desconocía.
No era que se volviera blando, era que aprendía a elegir su intervención y dejarla cuando no era necesaria. Bruna, en cambio, no cambió en público. Seguía entregando pizzas con la misma precisión, con la misma expresión de que no había garantía de lo que pudiera pasar mañana. Pero en la soledad de su habitación, con la luz de la calle filtrándose por las cortinas, permitía a su mente pequeñas grietas de pensamiento. Y sí, eran pensamientos que se encendían y se apagaban como cualquier cosa que no tuviera permiso para enraizar. La vida cotidiana del barrio siguió brindándoles escenas que los obligaban a rozarse, a provocarse y a aprender el movimiento del otro. En una tarde cualquiera, cuando Bruna pasó por delante del taller, notó que Davi había colocado una cafetera en la esquina, con termos de café humeante para clientes improvisados. La estampa de la cafetera, manchada de graxa y silbando, parecía a Bruna la metáfora perfecta. Algo humilde, cotidiano, dispuesto a ofrecer calor sin condiciones. Davi la invitó a tomar un café. Ella aceptó en un por si acaso que escondía su curiosidad. El primer café fue un ritual. El olor del café recién molido contradecía el hedor a grasa y la sala polvorienta. Las tazas estaban manchadas, como las manos de Davi, y ambos sabían que no había escenario impecable donde se fundara su relación. Hablaron de todo y de nada, la ruta de entregas, la reparación de un motor complicado, la madre de ella que tejía mantas con paciencia antigua, la madre de Davi que, desde la distancia, le decía que debía arreglar su situación social. La conversación fue corta, sincera por momentos, y ambos se retiraron con la sensación de haber ganado un lugar de cercanía que no sabían nombrar. No todo fue tranquilidad. La idea de protección que Davi tenía se le manifestó en la forma en que, sin querer, se ofrecía a encargarse de reparaciones gratuitas o a decidir por Bruna asuntos menores. Ella sintió la tensión de eso como una intrusión, no porque le molestara que le ofrecieran ayuda. Aceptaba ayuda cuando era útil, sino por la sensación de que detrás de aquella ayuda había una voluntad de moldearla a un patrón que no era el suyo. Bruna dio respuestas firmes, marcó límites con sarcasmo, y cuando sintió que la línea se acercaba, se fue. Esa era su táctica: desplazar el conflicto con velocidad, no enfrentarlo. Entonces, llegó la lluvia que sí lo cambiaría todo. Fue una tormenta con mala intención, de esas que no avisan y ocupan la ciudad sin pedir permiso. Empezó como un rumor en el cielo y se convirtió en una pared de agua que vaporizaba la luz. Aquella noche, Bruna tomaba una ruta que conocía de memoria. Calles secundarias, atajos que le ahorraban tiempo y le daban la sensación de dominio. Llevaba el casco hundido, las manos seguras en el manillar, las cajas de cartón apretadas contra el respaldo. La lluvia, que hasta entonces había sido solo un lápiz en el paisaje, se transformó en cuestión de segundos en río. El agua en la calzada levantó remolinos. El alcantarillado no daba abasto. En un giro donde el asfalto se inclinaba como si quisiera devolver todo al origen, la moto de Bruna patinó. La caja de pizzas voló, y una ola pequeña, traicionera, la hizo caer. No hubo tiempo de heroísmo, solo instinto: tirar del freno, girar la cintura, sujetar el casco, y luego el agua clavándose en las rodillas como si quisiera llevarse su voluntad. Intentó incorporarse, pero la corriente la empujó y la moto quedó arrastrada, hueca, más útil como flotador que como medio de transporte. Desde el taller Davi vio el ruido, la cortina metálica que se abatía y el reflejo de una figura que no flotaba, sino que se debatía. Salió sin pensar en la camisa, en la lluvia sobre su cabeza, en el ruido constante que todo lo volvía una sola mancha. No fue heroísmo planeado. Fue una reacción que tenía algo de instinto y algo de miedo. Corrió, abrió el portón y sin ceremonia se lanzó al agua.
El barro le pegó en las botas. La corriente le pegó en los muslos y el aire olía a metal caliente y a café abandonado en la barra. Encontró a Bruna agarrada a la moto como quien se aferra a un pasado que no quiere soltar. La escena del rescate fue poco romántica. No hubo caballos ni música. Hubo agua fría y manos sucias tirando hacia la orilla. Cuando por fin la sujetó, ella trató de escupir la humillación en forma de sarcasmo. «No me beses el barro, que tengo que entregar esto», dijo medio riéndose, medio rota. Él la miró con los ojos llenos de lluvia y dijo algo que no esperaba decir. «Sube al taller. Estás empapada. Te vas a enfermar». Ella negó como costumbre y trató de levantarse por su cuenta. Le temblaban las piernas. David tuvo cuidado de no tomarla por la cintura de manera que pareciera posesiva. La tomó por el antebrazo con manos firmes, pero abiertas en compasión práctica. Bruna permitió que la ayudara, no porque no pudiera hacerlo sola, podría, sino porque en ese instante había algo distinto. La elección se deslizó sin drama. No era que fuera salvada y se volviera dependiente. Era que había decidido confiar, por un momento, en la ayuda de alguien que no le pedía nada a cambio, que simplemente actuaba. En el taller, la luz era un rectángulo caliente contra la noche. David dejó la puerta abierta y trajo una manta, algo de ropa seca y una taza de café que olía a azúcar mal disuada por el amargor. Le puso enfrente de ella como quien ofrece evidencia de normalidad en medio del caos. Bruna aceptó, temblando. La taza fue un soporte para manos que aún conservaban el calor de la lluvia. «No tienes por qué», murmuró ella, jugando a armar un escudo de palabras. «Gracias, supongo». Él se encogió de hombros. Sus manos todavía tenían rastros de graxa. Su camisa no había quedado limpia, pero la mancha era la menor de las cosas. «Tú manejaste una moto en medio de una riada», dijo con simpleza. «No me iba a mirar desde la puerta y tomar té». La convivencia forzada no fue cinematográfica al principio. Se presentó como una serie de pequeñas tomas. Ella durmiendo en un sofá quejoso, él armando un colchón improvisado con mantas, la radio de fondo con un informativo que hablaba de calles cortadas. Llegaron a un acuerdo tácito. Bruna se quedaría hasta que las calles se calmaran y su moto estuviese lista o, si no, hasta que decidiera partir. David reparó la moto con ayuda de Jonas, que apareció con una linterna y una bolsa de herramientas, murmurando comentarios que eran un compás para aliviar la tensión. Las noches en el taller tenían su propia geografía. El olor a aceite solidificándose en muebles, el calor de una lámpara halógena, la humedad en los cristales que dibujaba mapas de lugares lejanos. Allí, entre piezas y tazas de café vacías, algo se empezó a coser que no tenía nada de dramático ni de épico. Gestos. Él retiraba la mosca de la frente de ella con cuidado. Ella le dejaba un sitio en la mesa para apoyar su taza. Ella le decía sus reglas con la firmeza de quien ha debido sobrevivir sin redes. Él las aceptaba, negociando una por una. No porque fuera simple cambiar, sino porque cada vez que él elegía preguntarle y no imponer, cortaba una cuerda vieja que lo ataba a una versión de sí mismo que, sin decirlo, ya no le pertenecía. Esa noche, cuando la lluvia afuera parecía un telón que nadie podía correr, ambos rieron por primera vez sin fingimiento. Fue un rastro de risa, compartida por la simple humanidad de estar secos por un rato. No hubo besos, ni promesas, solo una conversación que roció la superficie de temas comunes. La mecánica de una cerradura rebelde. La mejor ruta para repartir por la universidad. El truco para que la pizza no llegara fría. Fueron cosas pequeñas que se parecían, por su abrumadora rutina, a los cimientos de algo. Y los cimientos no siempre son bonitos. Muchas veces son incómodos, hechos de cemento y polvo, y decisiones diarias. Aún así, la noche dejó una promesa en el aire,
que el rescate no implicaba rescatar la persona entera, sino ponerla a salvo el tiempo necesario para que decidiera por sí misma. Bruna lo entendió así. No era una concesión a la fragilidad, era simplemente una pausa. David lo sintió así también. No era catar a una heroína, sino ser útil, sin invadir. Pero las tensiones de afuera empezaron a filtrarse. El barrio no es un lugar neutro. Es un público con opiniones y una cartografía de miradas. Las madres que pasaban por la puerta del taller dejaron caer comentarios benignos en la vereda sobre la escena y la conveniencia de arreglar la situación social, sin saber que lo que querían arreglar era la definición misma de lo que significaba estar en pareja. La madre de David, por teléfono, comenzó a tejer un plan mental que incluía esa escena y una figura que para ella era la perfección. Elena, la vecina de buen pasar, pulida, acorde a las expectativas. Elena era un nombre que en la casa de David sonaba como vestido y mesa puesta. No era todavía una presencia, pero su sombra empezó a alargar la vértebra de los rumores. Bruna se mantuvo firme en sus límites. Al día siguiente, decidió que su moto tenía reparación menor. David ofreció llevarla al mecánico amigo que tenía piezas baratas y manos confiables. Ella aceptó, no porque necesitara su favor, sino porque la gratitud no era una posición de debilidad cuando se daba en libertad. La dejada de sus llaves sobre la caja de herramientas fue un gesto que no quiso explicar. Él guardó las llaves como quien guarda un secreto dulzón y se obligó a mirar la situación con mesura. No se le ocurrió tomar decisiones rápidas sobre su vida. Sintió por primera vez que debía preguntar, que debía escuchar. Sin embargo, las preguntas ajenas no tardaron en aparecer. ¿Por qué Bruna dormía en el taller? Si había venido por su propia voluntad. Si la lluvia era pretexto o ventana. Las especulaciones alimentaron piezas que ninguna de las partes había puesto en el tablero. David aprendía a decir «lo siento» por torpezas y a no interpretarlas como derrota. Bruna aprendía a no hundir sus fracasos en sarcasmo absoluto. Empezó a dejar pequeñas rendijas por donde lo humano pudiera entrar. No fue un cambio repentino. Fueron decisiones minúsculas que se apilaban con el tiempo. Y, en medio de todo, la ciudad seguía hablando. La prensa local mencionó la tormenta con fotos de coches arrastrados, pero nadie supo de las manos sucias que se convirtieron en abrigo para una noche. No hubo gloria, ni canciones, solo dos personas que se encontraron en el lugar imperfecto donde se pueden decidir cosas grandes. La semana que siguió estuvo llena de normalidades compartidas, reparaciones, cafés a las 8 de la mañana, bromas que ya no picaban tanto. Pero también llegó el primer momento que mostró la naturaleza del conflicto que vendría. Un comentario de la madre de David sobre arreglar la situación, que fue escuchado por alguien capaz de hacerse eco. Bruna lo oyó en una voz que estaba a medio metro de distancia. Una frase que ella interpretó como algo que la colocaba en un tablero al que no quería pertenecer. Lo guardó como quien guarda una piedra en el zapato. Molesta, punzante, pero no suficiente para detenerla. Sin embargo, la piedra provocó un paso mal puesto. Esa tarde, debilitada por la lluvia y fortalecida por decisiones diarias, Bruna salió en su moto para entregar una última pizza. David la observó desde la puerta del taller, con manos que sabían a aceite y a café, sabiendo que su papel no debía ser el de atar, sino el de ofrecer. Vio cómo ella se alejaba, la forma en que su chaqueta cerraba su cuerpo como un escudo. Sintió algo que no era exactamente celos, ni orgullo. Era miedo. Miedo a que aquel gesto de acercamiento que no pedía deberes fuera interpretado por los demás como posesión. Miedo a que, sin querer, hiciera de la ayuda una cinta que encerrara. Ella, por su parte, sintió que debía demostrar que aquella noche no había cambiado nada en su interior. No era que quisiera herirlo,
Simplemente no quería que nadie decidiera por ella. La tensión entre ambos no se resolvió con palabras, porque muchas veces lo que los humanos callan se expresa con gestos. Y los gestos, en un barrio, son historia pública. La secuencia siguiente los empujó hacia algo más que tolerancia. Hubo un malentendido con una vecina, una mirada malinterpretada y, acto seguido, un comentario en la puerta que hacía que Bruna se sintiera observada con la extraña mezcla de desdén y curiosidad propia del vecindario. Davi, al ver su frente fruncida, se acercó sin preguntar primero. Quiso protegerla y la tomó por la cintura de forma incómoda. Bruna lo apartó con velocidad no por violencia, sino porque aquella acción le recordaba una jaula de su infancia. «No me toques así», dijo, la voz como un látigo que cortaba la intención de su mano antes de convertirse en abrazo. Davi se retiró, herido por la corrección y sorprendido por la intensidad de su reacción. No lo comprendía del todo, porque su intención era buena. Jonas, desde la barra, miró la escena y dijo algo con la amargura de la sabiduría. «Proteger no es poseer. Cuídate de no confundirlo». La lección resonó en Davi. Había un hueco entre su voluntad y la forma que tomaba. Aprender a no confundir cuidado con control no se gana de la noche a la mañana. Requiere fracasos, disculpas y la paciencia de quien enmudece para escuchar. Mientras tanto, Bruna se retiró a su cuarto de siempre con la sensación de haber sido puesta en evidencia. No quería convertirse en objeto de cuidado que la definiera. No quería que una mano se transformara en grillete. Su orgullo que tantas veces la salvó se volvió en su propio contrapeso. La defendía pero también la aislaba. Aquella misma noche, cuando la ciudad respiraba con dificultad bajo la lluvia amarga, los dos se encontraron en un punto que no era ni reconciliación ni ruptura. Estaban en la franja de la incertidumbre, con la decisión a punto de nacer. Habían aprendido a ayudarse, sí, pero aún les faltaba aprender a preguntarse. El silencio que se extendió entre ellos fue la antesala de una conversación que obligaría a enfrentar miedos que venían de la infancia y de la costumbre. Y alrededor, la lluvia seguía siendo juez y curadora, lavando la suciedad pero dejando las marcas. La historia, entonces, no se cierra con un gesto heroico ni con una entrega absoluta. Se queda en el borde, en la posibilidad de que dos personas elijan, poco a poco, no por necesidad sino por preferencia, por decisión consciente. Esa posibilidad fue lo que quedó en el aire al final de la noche. La promesa de que el amor, si venía, iba a hacerlo de quien menos lo esperaba, no como salvación, sino como compañía elegida. Y esa promesa, por más vulnerable que fuera, pesaba más que cualquier orgullo. La madrugada después de la lluvia fue fría y ocupada. El barrio seguía empapado de charcos que reflejaban luces amarillas y anuncios de neón, los escaparates empañados, las aceras llenas de ese olor a tierra mojada que siempre sabe a promesa rota. En el taller, Davi encendió la radio antes de las 6 y dejó que un nombre y un timbre viejos ocuparan el silencio mientras enfundaba guantes y buscaba piezas. Había algo en su cuerpo que repetía la noche anterior con un ruido de engranajes. La conciencia de haber hecho lo correcto, y aún así, la sospecha de que no había sabido cómo hacerlo bien. La voz de su madre apareció pronto como una costura inevitable. Desde la puerta de la casa, con el teléfono pegado a la oreja y una agenda invisible en la cabeza, comenzó a hablar de oportunidades en el barrio, de eventos sociales donde sería bueno que el taller se mostrara, de gente amable que podía ser útil. Sus ojos, cuando miraron a su hijo, tenían ese brillo de quien está dispuesta a arreglar piezas para encajarlas en un modelo que conoce bien. Mesa puesta, traje planchado, vecina perfecta. Y pronunció el nombre como quien entrega una ficha de ajedrez sobre el tablero. Elena.
Elena era exactamente lo que se podía imaginar por cómo la describieron. Impecable en una soltura que parecía natural, un corte de pelo que no hacía ruido, zapatos sin polvo. No vestía mejor por presumir, sino por un hábito de quien siempre ha tenido dónde poner las cosas. Tenía, además, una sonrisa que funcionaba como un sello, cómodamente amistosa, imposible de acusar de intenciones ocultas. Para la madre de Davi era la combinación perfecta entre cuidado y presentación social. Para el barrio, una pieza de decorado que funcionaba como espejo. La primera vez que Bruna la vio fue desde la puerta del taller, con el casco en la mano, preparada para marcharse. Elena llegó con una bandeja de magdalenas envueltas y palabras amables, acompañando a la madre de Davi en una visita que tenía un aire a protocolo. No había necesidad de tensión en la escena, pero la tensión apareció igual. La bandeja tembló un instante cuando Bruna cruzó la mirada con Elena, como si el mundo desde el que cada una venía emitiera dos frecuencias incompatibles. Elena habló con cortesía profesional. Ofreció ayuda en la difícil tarea de levantar el barrio. Elogió el taller. Preguntó por las rutas de reparto. Davi escuchaba, a ratos sonriendo y en otros momentos mirando las manos manchadas de aceite, como si esperara que alguien le diera permiso para no ser nada más que eso. Un hombre que sabe de motores, de café fuerte y de madrugadas con piezas. Bruna, por su parte, llevó con cuidado una caja de pizza preparada para marcharse. No quería que la escena fuera para ella una disputa, pero la vecindad no perdona silencios. Transforma miradas en rumores con la precisión de quien sabe leer los gestos. No tardaron en llegar las pequeñas puntas de incomodidad que no necesitan ser grandes para herir. Un comentario trivial de Elena sobre «qué buena compañía para tu madre» quedó en el aire y sin dramatismo se filtró como un goteo de agua en un techo, constante, molesto, difícil de ignorar. Bruna lo oyó y sus dedos se apretaron alrededor del casco. Sintió que alguien juzgaba no la suya, sino la manera en que ella podía encajar en un molde. La rabia fue rápida. La rabia protege más que la ternura alguna vez lo hará. Davi notó la tensión. No era desde luego una exhibición de crueldad por parte suya. Era solo un mal pulso social. Trató de mediar con un chiste, con una frase que pretendía aliviar. Pero la cercanía de Elena y la sonrisa fácil de la madre formaban una escena que se parecía demasiado al mundo al que la madre de Bruna había pertenecido. Y esa semejanza bastó para activar un terror ancestral en ella. Ser reemplazada por algo que parecía mejor. Sus amigas, las que se llamaban a sí mismas las cansadas, inmediatamente encontraron material para sendos discursos que reforzaban la narrativa. Que no te pongan en vitrina. No te conviertas en objeto de manos ajenas. Cuida tu espacio. El coro de voces, que en teoría servía de soporte, muchas veces se transformaba en prensa que no permitía respirar. La incomodidad creció en silencios y en pequeñas decisiones que sonaban inocuas. ¿Quién ayudaba a desempacar una caja? ¿Quién recogía el vaso de la mesa? Elena no hacía nada ofensivo. No existía tal intención. Lo ofensivo, en ese punto, era la sombra de expectativas ajenas. Bruna se retiró como una bandera que se pliega, con elegancia y con mordacidad. Davi vio la retirada y sintió esa polaridad que lo desequilibraba, la necesidad de acercarse y la obligación de respetar. La tensión no se curó con palabras al principio. Se metió en los gestos hasta que hubo un error. De esos pequeños que no pidieron permiso pero que pueden abrir abismos. En una tarde en la que el sol aún secaba el barrio, la madre de Davi organizó una pequeña reunión en la casa con la excusa de agradecer lo que habían hecho por el vecindario en la tormenta. Elena, por supuesto, estaba invitada. Bruna, avisada por un comentario casual en el taller, decidió que no acudiría. Tenía planes. Davi no planeó nada.
Solo apareció más tarde con una caja de herramientas para arreglar un grifo de la cocina. Fue un gesto normal. Para algunos fue señal de vínculo. La vecindad interpretó, porque el barrio, que no tiene paciencia para sutilezas, celebró lo que creyó un cortejo. Que Davi entrara en la casa de su madre con algo que no fuera solo manos. Peor aún, a los oídos de Bruna, que pasó por la fachada y vio a través de la ventana a Davi conversando, con Elena inclinada hacia él, como si explicara un detalle del pan. La certeza de la traición no estaba en lo que pasó, sino en lo que una vieja industria del chisme construyó a partir del nada. Bruna sintió el mundo inclinarse y tomó una decisión rápida. Debía marcar la distancia para no estar sujeta a interpretaciones. No era orgullo solamente, era defensa. Aquella noche, la discusión que se desencadenó entre ellos fue seca y afilada, porque estaba poblada de significados antiguos. De la infancia que enseñó a Bruna a no depender, y de la educación que enseñó a Davi a querer ser necesario. Ella habló primero, con la voz justa que inventa la rabia cuando no quiere quebrarse. No quiero ser la pieza que encaje en la casa de nadie. No vine aquí para convertir mi vida en un decorado. Él intentó explicarse con palabras que parecían remedios insuficientes. No buscaba eso. No quiero... Y ahí la frase se le quedó, porque le faltaba la palabra exacta que dijera que lo que intentaba no siempre era lo correcto. En vez de hablar, tropezó con su instinto protector y dijo lo de siempre. Es que te cuido. Bruna lo cortó con una fría verdad. Cuidar no es decidir por mí, no es tomar mis cosas porque así es mejor. No me interesa que me arreglen, quiero que me preguntes. Quiero que me respetes. Fue una frase que rebotó en el taller y que dejó honda marca en Davi. Preguntar. No imponer. Era simple y, sin embargo, implícitamente contenía la llave de la que había abusado sin querer. No hubo reacción heroica ni promesa sobrenatural. Hubo el sonido de alguien que por primera vez entendía que su forma de querer podía herir. Jonas, que había estado cerca, miró la escena con fatiga y dijo en voz baja: «Levanta la mano antes de coger la llave. Pregunta». Eso es todo. Davi se quedó en silencio. Esa noche no hubo cama compartida, ni reconciliación fácil. Hubo distancia. Bruna decidió que se marcharía. Su orgullo no se sacrificaba por una sensación de compañía malentendida. Salió del taller con la moto encendida, y la determinación de desaparecer en la noche para comprobar, a solas, que la decisión de no depender era todavía real. Davi la miró irse, y una sensación de pérdida distinta a la que había sentido hasta entonces le caló el pecho. No era perder el papel de héroe, sino la posibilidad de ser elegido. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia y de aprendizaje. No hubo ni grandes escenas épicas ni declaraciones conmovedoras. Hubo pequeñas prácticas en que Davi repitió la palabra «pregunta» hasta que no sonara forzada. Cuando la moto se averió, ya no tomó las llaves sin permiso. Preguntó «¿te llevo?» y esperó la respuesta. Cuando intervino en la rutina de Bruna, la detuvo una frase que ella había dejado clara: «No me toques así». Cada recordatorio fue una oportunidad para practicar el respeto. Y la práctica, más que las grandes promesas, desmontó viejos automatismos. Bruna, por su parte, se permitió no ser intransigente. Se permitió la posibilidad de que alguien aprendiera a estar sin ser dueño. Fue una decisión consciente, no una renuncia. Había momentos en que se ponía a prueba a sí misma. Aceptar un café, dejar que le limpiasen una mano, contar a alguien algo que no fuera una anécdota. No todo fue suave. La sombra del pasado se asomó en episodios de desconfianza, en noches en las que un gesto de Davi le parecía repetición de un patrón paternal, en encuentros con su madre que la hacían replantearse cuánta cercanía quería. Pero con el tiempo,
Las grietas se transformaron en puentes hechos con diálogo. Entonces ocurrió algo que no estaba planeado, pero que aceleró la verdad. Una discusión abierta entre Davi y Elena, en el portal de la casa de la madre del primero. No fue nada romántico ni escandaloso. Fue una conversación sobre un proyecto de voluntariado del barrio, sobre la conveniencia de ciertas asociaciones, sobre la manera de presentar el taller en una feria local. Los tonos subieron cuando Elena sugirió que era útil dar la imagen correcta. Davi, que había aprendido la palabra pregunta, se dio cuenta de que la postura de Elena iba en la dirección de moldear a las personas bajo una estética que él ya no quería confundir con cuidado. Dijo algo que en otra época le habría parecido natural. No voy a cambiar lo que somos por una imagen. Aquí se trabaja con manos sucias y gente que valora la palabra. Elena, sorprendida por la cercanía de la respuesta, mostró un gesto que no era ofensa, sino simplemente sorpresa. En ese momento, Bruna, que pasaba por la calle, vio la escena y sintió que la distancia que había guardado venía con la ilusión de una verdad. Él no se iba a enroscar en el molde de lo perfecto. Fue un alivio, pero también lo fue la constatación de que las lecciones que Davi aprendía no eran para ella sola. Las aprendía para su propia dignidad. La confrontación mayor llegó en un atardecer que olía a otoño. La vecindad había vuelto a su rito normal. El taller cerraba sus puertas y el barro en los zapatos ya no era noticia. Pero aquella tarde tuvo un punto de ruptura, una pelea tan honesta que ninguno de los dos preparó. Empezó con una frase pequeña: «No me digas cómo sentir», y subió sin escalas hasta que ambos quedaron sin aliento. Davi, con la voz rota por la confusión de viejos hábitos, dijo algo que pretendía ser explicación y sonó de pronto como amenaza. «Si te alejas me pierdo. No sé quién soy sin alguien a quien cuidar». Esa línea fue una espina para Bruna, porque resumía la tensión de semanas. Él quería ser necesario, y sin decirlo, le pedía a ella que no se marchara para no perderse. Pero ella no estaba dispuesta a mantener una relación que tuviera como base la necesidad de salvar al otro. No aceptaría ser la tabla de salvación que servía para que él se definiera. Respondió con firmeza: «No voy a quedarme para rellenar un hueco en tu vida. Si me quieres aquí, hazlo porque te elijo, no porque me necesites para existir». En ese momento el aire pareció suspenderse. Ambos, expuestos, se miraron con la crudeza de quienes no tienen ya donde esconder miedos. Se escuchó un silencio largo, y luego llegaron las confesiones, no como discurso preparado, sino como verdades que urgían salir. Davi habló de su padre, de la costumbre de medir el valor por la función, de la culpa que le atravesaba al pensar en la soledad. Bruna habló de la casa donde creció, del padrastro que hacía del afecto una condición, del miedo a que cualquier ayuda se transformara en obligación. Ambas historias se dijeron con la claridad afilada de quien corta para no infectar. Cuando las palabras amargas terminaron, Davi hizo algo que había aprendido después de muchas pequeñas prácticas. Preguntó. No impuso soluciones, no buscó justificar. Preguntó con los ojos y con la voz: ¿qué necesitas para quedarte por elección? Para que no parezca que te rescato. Bruna, que había mostrado 1000 veces que la elección era la única moneda válida, tuvo que pensar. No era fácil porque la petición implicaba poner en palabras lo que el orgullo había ocultado. Y, en un silencio que fue más luminoso que cualquier argumento, dijo: que me preguntes antes de decidir por mí. Que escuches y, si te ofrezco un no, lo aceptes. Que cuando me equivoco, simplemente me apoyes sin convertir mi error en prueba de que no sirvo sola. Y por último, que no esperes que yo sea tu remedio. Davi la miró con los ojos humedecidos. No tenía respuestas preformadas, pero tenía ganas de aprender. Fue en ese momento que la escena cambió de carácter.
Ya no había rabia consumidora, sino un pacto sencillo. Se acercaron despacio como hacia algo frágil y no hubo teatralidad en el beso que intercambiaron. Fue urgente, honesto, la conclusión natural de dos cuerpos que se dejan reconocer por primera vez sin máscaras. No fue la consumación de una trama melodramática, sino la confirmación de un acuerdo. Pertenecer, ahora, implicaba preguntarse, respetarse, elegir. No todo se resolvió con aquel beso. Las discusiones continuaron. Hubo, por ejemplo, un incidente doméstico que hoy repetirían con risas nerviosas. Después de una avería en la moto, Davi decidió arreglar un cable y en su celo por ayudar terminó gastando una pieza que Bruna valoraba. Ella se enfadó, con justa razón, y le dijo con dureza que no todo arreglo es bienvenido. Él aprendió, otra vez, a decir «lo siento» sin excusas y a negociar cómo reparar el daño. Fueron enmiendas pequeñas que acumulaban un tipo nuevo de confianza. El tiempo, que puede ser aceite o oxidación, empezó a curar lo más urgente. Convivir desde la elección fue el verdadero desafío. Cada día ofrecía nuevas pruebas. Hubo noches de ruidos de bebé que todavía no existía, pero que ellos imaginaban. Hubo mañanas de café compartido y manos ocupadas. Hubo comidas en mesas improvisadas en las que la risa ya no era forzada. Y no faltaron los choques. La madre de Davi seguía proponiendo encuentros sociales que a veces tensionaban la fragilidad de Bruna. Las amigas de Bruna seguían siendo el coro que recordaba los peligros de confiar demasiado. En el barrio, las miradas no se convertían en menos perspicaces. La más grande lección, sin embargo, fue de ambas partes. Que el amor no entra como una linterna que lo ilumina todo de golpe, sino como una secuencia de actos que, con el tiempo, construyen un paisaje común. Davi aprendió a no confundir cuidado con mando. Antes de arreglar algo de la vida de Bruna, preguntaba, ¿te parece? Y aceptaba un no sin protestar. Bruna, por su parte, aprendió a abrir rendijas sin renunciar a su núcleo. Aceptaba compañía y atención sin sentir que entregaba su libertad. Esa danza no fue suave ni perfecta, pero sí real. Y luego vino lo que algún día iba a cambiarlo todo de nuevo, pero esta vez con una complicidad gestada en los cimientos. Un test positivo que llegó con la misma calma con que tras una tormenta vuelve la claridad. No fue una sorpresa lujosa. Fue una noticia que hizo temblar a los dos por igual. La reacción de Bruna fue de silencio largo y respiraciones entrecortadas. La de Davi, de manos que no sabían si preparar herramientas o pañales. Rieron y lloraron en un mismo minuto, porque la noticia los puso frente a la responsabilidad de construir algo que no fuera solamente su suma, sino un tercero, que exigiría lo mejor de los dos. De nuevo, la elección fue central. No se trataba de un rescate ni de una solución. Bruna no entró en una maternidad para aliviar viejos huecos. Lo hizo porque, después de pensarlo, eligió acompañar. Davi comprendió que su papel no podía ser salvar. Debía ser sostén, compañía y sobre todo aprendizaje. Los preparativos fueron hechos con humor torpe y con eficiencia afable. Una mesita improvisada para cambiar pañales en una estantería. Una cuna que no era el IKEA de catálogo, pero que tenía la impronta de muchas manos que habían pasado por el taller. Los meses siguientes enseñaron la lección más demoledora y la más tierna. La crianza es un método de reparación continua. El bebé, con su olor a leche y piel tibia, fue una espiral de noches interrumpidas y desayunos que ya no se tomaban sin la presencia de una mano pequeña. Davi aprendió a cambiar pañales con la misma seriedad con la que cubría un motor, sin prisa, sin orgullo, comprobando piezas y protocolos. Había en su manera una humildad nueva. No era el hombre que lo arreglaba todo, sino el hombre que aprendía a escuchar antes de actuar. Bruna, por su parte, llevó su independencia a la maternidad
con la determinación de quien nunca renuncia a su eje. No dejó de salir a repartir cuando pudo. No dejó de administrar su dinero, no delegó su agencia a nadie. Pero hizo sitio para que la ternura fuera un ingrediente más del día a día. Enseñó al niño a decir gracias y a recoger sus juguetes con una mezcla de firmeza y paciencia. En la pareja hubo jornadas en las que discutían sobre si el bebé debía tomar puré de manzana o seguir con papillas. Discusiones pequeñas que eran en realidad prácticas cotidianas de comunicación. 3 años después, la escena era imperfecta y hermosa. La casa, que había sido taller y refugio, ahora olía también a leche y a galletas. Una babita manchaba la camiseta de Davi. Su camisa blanca nunca estuvo tan manchada ni tan orgullosa. Una manta que la madre de Bruna había tejido, con su paciencia antigua, cubría parte del sofá. Las mañanas eran un batido de crisis. El niño que lloraba porque quería que le pusieran los calcetines del revés, una cafetera que siempre parecía quedarse sin azúcar, una moto que necesitaba un ajuste. Pero en el centro de esa rutina había una nueva ley que lo sustentaba. Preguntar antes de decidir. La maternidad no borró las diferencias, pero les dio un campo de trabajo donde practicar la alianza. Bruna seguía siendo la mujer que defendía la autonomía. Ahora lo hacía también por su hijo. Davi seguía siendo un hombre que amaba el oficio. Ahora lo hacía con más paciencia y con la convicción de que ser necesario no equivalía a ser dueño. Aprendieron a repartir tareas con humor. Él se encargaba de los despertares nocturnos cuando la rotura de sueño imponía su imperialidad. Ella, de las ventas de las rutas que le amarraban al barrio. No hubo reparto perfecto, sino acuerdos que se renovaban con la misma flexibilidad con que se cambia un pañal. Las visitas de la madre de Davi conservaron su tono eufórico, pero con el tiempo, la tensión fue cediendo hueco a la costumbre. Elena siguió presente en el vecindario, cordial y afable, y la relación con ella quedó marcada por un respeto que nadie pensó inicialmente que sería posible. Las amigas de Bruna, que en un primer momento miraban con escepticismo la posibilidad de que ella se amarrara a un hombre mayor, terminaron festejando la llegada del pequeño con una sinceridad que no buscaba rescates. Eran imperfectas, sí, pero auténticas. Hubo, por supuesto, episodios que demuestran que el progreso no es una línea recta. Una discusión sobre dinero que los hizo callar por 2 días. Un error de Davi que rompió algo que Bruna consideraba simbólico. Una oferta de trabajo para ella que implicaba viajar y que encendió la vieja alarma de la necesidad de autonomía. En cada caso, volvieron a las herramientas básicas. Hablaban, preguntaban, decidían. No siempre acertaban. A veces optaban por separar para luego volver, arreglando lo que el error había tocado. La clave fue que la decisión de quedarse se renovaba con conciencia. No por confort, sino por afinidad construida. En una de esas tardes, cuando el niño ya tenía pelos rizados y una risa que se pegaba a las paredes, Davi se sentó en el porche con una taza de café que había rehecho 3 veces porque nadie había pensado en poner la cafetera a tiempo. Miró a Bruna mientras ella pegaba stickers en la libreta del colegio. Era un momento sencillo, ella con una camiseta con manchas de tomate y él con las manos aún algo pringosas de aceite. Y en ese espacio, el tiempo pareció resumirse. Nunca imaginé que el amor vendría de donde menos lo esperaba, dijo ella sin levantar la vista, como si hablara con la persona más conocida del mundo y también con la memoria de la niña que había aprendido a no depender. Él apoyó la taza en el borde, con una sonrisa que era menos teatral que contenida, y la miró, con lo que la vida le había enseñado a tener: gratitud y oficio. Yo tampoco, respondió, pero tampoco imaginé que preguntar podría ser la forma más grande de cuidar. La frase quedó flotando, y no había necesidad de solemnidad. La vida en la casa continuó con su ruido habitual.
El teléfono que sonó, el niño que pidió galletas, un vecino que trajo una caja de piezas. Nada épico, solo la continuidad trabajada, imperfecta y real. Ellos habían elegido quedarse una y otra vez, no por un impulso romántico, sino por la claridad de que la compañía, cuando es pedida y respetada, transforma la necesidad en don. Al final, la sorpresa del amor no estuvo en un gesto dramático que lo justificara todo. Llegó como resultado de una serie de decisiones que se acumulaban. Preguntar antes de imponer, escuchar en vez de corregir, aprender a decir lo siento, sin justificaciones, aceptar la autonomía del otro. El amor vino de quien menos lo esperaba, precisamente porque no fue una conquista, sino una construcción compartida. No fue un rescate que borrara historias. Fue una alianza que las reconocía y las tejía. Si te ha conmovido esta historia y te recuerdas a ti mismo tomando una decisión por amor, deja un comentario contando una vez en la que elegiste quedarte o en la que te eligieron de verdad. Comparte con alguien que quizá tampoco imaginó que el amor podía nacer donde menos esperaba.